yo estuve conflictuada con querer quitarme y borrarme todos estos tatuajes. Fui a una sesión y fue sumamente doloroso. Salí con el cuello al rojo vivo y sangre chorreando. Entonces dije, no, no lo volveré a hacer. En oración, Dios me dio una palabra y Dios me dijo que estas marcas iban a ser para testimonio para otras personas y que Dios me veía sin estas marcas, que a lo mejor yo las veo en el espejo y no me gustan y me arrepiento, pero que Dios me ve sin ellas y que Dios me ve limpia. Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Dulce y nos va a contar todo esto hermoso y poderoso que Dios ha hecho en su vida. Y bueno, Dulce, gracias por tu tiempo. Yo sé que teníamos muchos inconvenientes, pero pues hoy es el día. Hoy es el día, así que bienvenida, pues los micrófonos son tuyos. Cuéntanos eso que Dios ha hecho. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero que nada, pues quiero agradecerles a ustedes por permitirme este lugar, por contar mi testimonio y pues gracias a Dios Padre porque sé que Él tiene el completo orden de todo lo que pasa, lo que pasó, lo que va a suceder. Pues primero que nada me llamo Dulce, vivo en Guadalajara, radico en Guadalajara, pero nací en la ciudad de Veracruz. Eh, Ahora sí que a lo largo de mi vida había habido como muchas situaciones que me hacían orillarme para cosas que yo no entendía, cosas que yo no sabía explicar. Todo esto comienza a la edad de 4 años cuando yo empecé a tener alucinaciones, a ver cosas. Recuerdo que estaba acostada en la cama, estaba muy chiquita, entonces no entendía lo que pasaba y veía arriba hacia el techo. Entonces, ah, ahí arriba yo veía como unas imágenes, parecía yo siempre creí que teníamos una tele empotrada en el techo. Yo decía, wow, pues tenemos una tele y ahí vemos todo, ¿no? Y al principio estas cosas que yo veía eran como caricaturas, como bonitas, como agradables, tal cual eran coloridas y no me causaban miedo, yo las veía como caricaturas. Entonces, en ese inter, pues ya fue cuando nos mudamos de casa y ya no supe qué pasó. De ahí hacia adelante, pues se puede decir que mi vida iba como viento en popa, ¿no? Hasta la edad de 9 años, que fue cuando mis papás se separaron. Entonces, yo pienso que aquí fue el detonante y de donde cosas a nuestro alrededor se agarran de cómo estamos, ¿no? De que si estamos tristes, que si tenemos las emociones bajas. Y yo no soy de hablar de este tipo de cosas como si fueran a la ligera. Realmente puedo decir que estas cosas empezaron a atormentarme a la edad de 9 años. Fue un proceso muy difícil porque yo no sabía nada de mi mamá, mi papá nos separó de mi mamá y fueron 5 años que tuvimos sin saber nada de ella, si estaba viva, si estaba muerta. Entonces, eh, aunado a esto, pues dejamos todo, cosas y todo, y pasamos a vivir a casa de unos parientes. Entonces, recuerdo mucho que en esta casa habían como cosas que se escuchaban, voces. Recuerdo una noche en Navidad que la tía estaba poniendo el arbolito de Navidad y en la esquina se escuchaban como risas, como carcajadas, como cosas feas, ecos, sonidos así como que generaban eco fuerte. Y yo le dije, tía, ¿qué es eso? Y me dijo, no te preocupes, es que en esta casa hay portales. Entonces yo no entendí, me asusté y no volvimos como a tocar el tema. Fue difícil estar en esa casa porque a pesar de que ellos nos brindaron las puertas abiertas y esta hospitalidad aparente, pasaban cosas a espaldas cuando mi papá se iba y nosotros tres hermanitos nos quedábamos solos, éramos mi hermano y mi hermana, yo era la más chica. Entonces fue muy difícil y creo que en esta casa sucedió algo o agarré algo que de ahí en más no me soltó.
Posteriormente nos mudamos a otra casa, íbamos como de casa en casa, no teníamos un lugar fijo, a veces podíamos estudiar, a veces no, a veces solo uno podía estudiar, entonces teníamos mucho tiempo libre, nos quedábamos en casa mientras mi papá trabajaba y fue muy difícil esta etapa. Y ya cuando cumplí 10 años, empecé a tener ataques de apnea, esto que le dicen que se te sube el muerto. Entonces, la verdad es que era muy difícil, era aproximadamente 30 ataques que me daban en una noche. Había veces en las que yo ni siquiera estaba dormida, yo estaba entre semi despierta, estaba cómoda, recargada en la almohada, y como que esa comodidad generaba que yo me perdiera por completo. Entonces mi familia se empezó a alarmar. Quien siempre estuvo al tanto de esta situación fue mi papá. Mis hermanos, la verdad, no recuerdo qué pensaban de esto, pero mi papá siempre estuvo al pendiente. Recuerdo que teníamos como muchas técnicas para tratar de persuadir estas cosas. Una de ellas era que él se dormía a un lado de mi cama o en el piso y me decía, en cuanto sientas algo, despiértame. A veces se amarraba un hilito al dedo para que yo pudiera como jalarlo y yo recuerdo que pasaban los ataques y yo no era capaz ni de mover un solo dedo, yo no podía jalar del cordón como para avisarle. Entonces, este, pues pasaban muchas cosas por mi cabeza, yo quería ver a mi mamá, quería pues que volviéramos a estar unidos como familia. Y en esa edad empecé a tener muchos ataques también visuales, kinestésicos, auditivos, pero lo dejé pasar. Aprendí como a vivir con ello. Hubo un tiempo en el que mi papá supo de todo esto en esa edad, entre 10 y 14 años, él lo supo, pero recuerdo que recurrimos a muchos lugares. Yo fui a una iglesia católica que quedaba cerca de la casa a pedirles ayuda y oración y recuerdo que el sacerdote me cerró las puertas, me dijo, no hay nada que yo pueda hacer por ti, que que Dios te cure. Y se fue, ni siquiera oró, ni siquiera intercedió, ni siquiera me dio consejo, ni consejo espiritual, ni consejo humano. Entonces yo veía cosas, sentía cosas, la mayoría de las veces era sentirlas. Sí llegué a ver muchas cosas feas, pero era más bien como sensaciones que sentía que alguien me estaba viendo, que me estaban observando, que me vigilaban. Aunado a esto, pues yo no dormía nada, absolutamente nada. Le empecé a agarrar un terror nocturno a la hora de dormir, generé nictofobia a un grado elevadísimo que yo decía, no, voy a hacer todo lo posible para no dormir. Eventualmente hiciera lo que hiciera, pues eventualmente terminaba dormida. Y no importaba que durmiera 1 o 2 horas en la noche, siempre me atacaban. La verdad es que es difícil hablar de esto porque nunca lo había hecho abiertamente, pero a pesar de que me da mucha vergüenza, pues es algo importante. Am, Estas cosas se apoderaban de mí en la noche y me violaban. Yo no podía verlas, pero sí las sentía y era horrible. Yo a veces dormía con mi hermana y, y ella me decía que veía cosas raras que yo hacía. Entonces yo no tenía memoria, yo no recordaba, pero fue mucho tiempo que me estuvieron atormentando de esta manera. Entonces de ahí fue el miedo, de ahí fue el terror, no solamente eran pesadillas. Em, Posteriormente a esto pude tener contacto nuevamente con mi mamá, pudimos tener contacto con mi mamá. Fuimos a visitarla a donde ella estaba viviendo, que era otro estado, y me acuerdo que mi hermana fue la primera en ir a visitarla. Para esto nosotras teníamos como este estilo de vida, de escuchar música rock, de vestirnos de negro, pero pues cosas que aparentemente
pues eran normales, ¿no? Entonces mi hermana fue, visitó a mi mamá, le comentó que estábamos bien y todo, y ella regresó por mí para ir a visitar a mi mamá. Entonces mi hermana regresó súper cambiada. Ella ya no se vestía de negro, ya no escuchaba esa música. Y yo me preguntaba qué había pasado con ella, qué le había sucedido. Entonces ella me dijo, es que conocí a Jesucristo. Y yo, wow, o sea, yo quiero a mi hermana de vuelta, ¿no? Yo estaba muy enojada, yo no entendía por qué mi hermana había cambiado tanto. Y yo dije, es que pues ya la familia está rota, está fracturada y ahora que ahora me cambian completamente a mi hermana, ya no podía tocar temas que antes hablaba con ella, ya no podíamos escuchar la misma música. Entonces yo dije, bueno, ok, vamos, pero yo no voy a cambiar. Y entonces ella me empezó a compartir de la palabra de Dios. Y me acuerdo que me hizo tirar toda mi ropa negra, mis CDs, todo, todo, todo. Fuimos a un barranco y lo tiramos, pero yo no lo hice a voluntad propia, yo no lo hice, yo no entendía. Entonces fue cuando viajamos con mi mamá y allá conocí yo también de la palabra de Dios. Viéndolo en retrospectiva, pues yo no entendía muchas cosas, yo decía, bueno, una religión más. Mi papá siempre había sido católico y mi mamá cristiana y se unieron en yugo desigual. Entonces, como que por bajita la mano, mi mamá nos ponía alabanzas, recuerdo cuando estaba chica, todas estas cosas, pero yo no entendía por qué había que ocultarlo, ¿no? Entonces ahora llega mi hermana y me dice abiertamente, vamos a que conozcas de Jesucristo, pues yo no sabía de qué bando ponerme, si de mi papá o de mi mamá. Y entonces conocí de Dios, empezamos a congregarnos en una iglesia pequeña donde sucedían muchas cosas, muchas liberaciones y yo no entendía. Yo decía, es que esto es una estafa de parte de los pastores, muchos que decían palabras y con solo tocarte te tiraban. Y pasó una situación que hubo un tiempo en el que yo estuve casi sorda de este oído y lo dejé pasar. Yo dije, a lo mejor y se me metió agua mientras me bañaba o yo qué sé, pero fueron como 5 o 6 meses que duré sin escuchar muy bien. Dije, se va a quitar, se va a quitar. Entonces ese día llegó a la iglesia un pastor y dijo, aquí entre el público, entre la audiencia, hay una persona que no puede escuchar bien, que tiene un problema auditivo. Y siempre mi incredulidad desde chica, esa incredulidad que había persistido, yo decía, bueno, pues es alguien más, yo no soy. Y dicho y hecho, me esperé y pasó una persona que tenía ese problema auditivo y en ese momento fue liberada. Entonces, am, yo dije, ya sabía que no era mí, ya sabía que yo no era tan importante para Dios como para venir a arreglarme este problema. Y nuevamente vuelvo a decir, aquí hay otra persona, hay alguien más que no se animó a pasar. Y hubo un silencio terrible, esperé, yo no sabía si pasar o no, tenía miedo, tenía miedo, tenía para esto ya 14 años y yo pues muchas cosas no las entendía, entonces dije, ¿pasaré o no pasaré? Pasé, dije, bueno, a ver qué pasa. Y la verdad, eh, me decepcioné mucho porque este pastor, mientras me ministraba y oraba por mí, él como que quería ponerme la mano en la frente y que yo me cayera, que yo me fuera para atrás. Y yo no lo hice. Y yo no sabía si yo tenía que cooperar o si era algo que el espíritu simplemente te orillaba a hacer. Entonces yo dije, yo no voy a mentir. Si pasa, va a pasar porque tiene que pasar, pero yo no voy a mentir. Y no pasó. Entonces este pastor empezó a reprenderme y a decir que yo no era una hija de Dios, que yo no estaba cooperando con el Espíritu Santo, que yo no quería ser liberada y se molestó mucho y eso me dejó muy decepcionada. Yo me escondí entre la gente y me fui y fue algo que guardé rencor en mi corazón muy adentro. Eh, Aunado a todo esto, en ese año, que fue muy difícil porque pues obviamente nos fuimos de la casa sin el consentimiento de mi papá no quería que supiéramos de mi mamá.
Yo no sabía a quién recurrir. Mi hermana veía entre que estaba agarrada de Dios, entre que no, ya estaba cambiando y como otra vez haciéndose al estilo del mundo. Mi mamá tenía problemas alcohólicos muy fuertes, entonces yo no quería estar en casa, yo solo quería dormirme o perderme. Entonces, en este tiempo que estuve sola y que, digamos, nadie estaba como a mi cuidado, ya no estaba tan chiquita, pero que yo tenía toda la libertad del mundo, empecé a buscar cosas y adentrarme en cosas que nunca debí haber hecho. Empecé a abrir puertas que no debí en cuanto a información. Yo tenía esta duda de por qué sigo teniendo estas visiones, qué querrán decirme. Y me empecé a meter a muchos foros de internet buscando personas que tuvieran la misma habilidad que yo. Recuerdo una vez que estaba en la secundaria y estábamos dentro del salón. Había unos tamos grandes como para la basura y, y recuerdo que yo me le quedé viendo fijamente al tambo. Entonces yo no estaba pensando nada, simplemente lo estaba viendo fijamente y toda la clase seguía, unos parados, unos hablando, otros haciendo las tareas, pero había mucho ruido en el salón. Entonces, cuando me doy cuenta, uno de los niños grita, ¡fuego! Y yo volví en mí misma porque como que me quedé pasmada, como con los ojos abiertos, pero no veía, no era consciente, y vi que el bote que yo estaba observando fijamente se incendió. No fue así como con una llama grande, pero se estaba empezando a incendiar. Y entonces yo me saqué de onda, me asusté muchísimo y dije, wow, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Olvidé mencionarlo, pero una vez anteriormente, también cronológicamente antes de esto, yo estaba en la cocina picando fruta y verdura en la tabla, entonces dejé el cuchillo. La mesa estaba a la altura de mi abdomen. Entonces, ah, sin yo pensarlo, sin quererlo, sin querer causarlo, me quedé viendo fijamente al cuchillo y el cuchillo se dio la vuelta hacia mí y se me quiso encajar en el abdomen. Obviamente no fue tan fuerte, como que rebotó y no logró encajarse, pero todas estas cosas yo decía, ¿por qué yo puedo hacer esto? Ahora veo que era una mentira, que yo no lo estaba haciendo, ¿verdad? Pero yo en aquel entonces decía, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Será que tengo que hacer algo con esto? Entonces yo empecé a buscar en esos foros personas que me ayudaran como a perfeccionar o a mejorar esta habilidad para yo no hacerme daño ni hacerle daño a los demás. Y lamentablemente me encontré con muchas personas que, que querían esto, que decían ayudarme, ¿no? Muchas de esas personas mantuve conversaciones con ellas, otras las llegué a ver en persona y ahora me doy cuenta que entre más yo me adentraba en esto, pues esas cosas más se agarraban de mí. Empecé a meterme en cuestiones de satanismo y de brujería. Mm, nunca lo hice para querer hacer daño a los demás. Mi pensamiento absurdo era, si yo sé más que ellos, si yo sé más que esos demonios, porque ya los veía como demonios, al menos ya tenía un poco de conocimiento bíblico, por así decirlo, para saber diferenciar que eran demonios. Entonces yo decía, si yo tengo más conocimiento que estos demonios, yo voy a lograr protegerme y que no me hagan daño. Entonces, hoy en día veo que no puedes contrarrestar fuego contra fuego. Y me empecé a meter y fui en picada cada vez metiéndome en cosas que no debía, en brujería. Eh, para esto yo también empecé a indagar y mi familia también había hecho cosas de brujería. Entonces, pues la palabra de Dios dice que esto afecta, creo que hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo dije, bueno, entonces de ahí vienen todas estas cosas, todas estas habilidades, pero no sabía cómo manejarlas. Entonces fui en picada cada vez empeorando, los ataques de apnea seguían constantemente. Hubo una vez en la que estábamos en casa, mi hermana, yo y una prima, y estábamos escuchando música, ellas estaban bebiendo,
Y yo fui al baño, entonces en el baño igual habían de estos tambos grandes para llenarlos de agua, porque ahí se iba mucho el agua y había que llenar tambos. Entonces, al momento de yo querer agarrar en un balde más pequeño del tambo grande y lavarme las manos, algo me intentó ahogar, o sea, tenía yo la cabeza sumida en el tambo y yo no podía reincorporarme. Y yo decía, wow, es que esto es tan fuerte porque recuerdo que yo solo estaba haciendo así las manos por detrás para ver, para sentir y no sentía nada atrás de mí, pero yo la cabeza la tenía estampada y sumida en el balde de agua. Entonces quise poner como mis manos así en el tambo para estirarme, para jalarme y sacar la cabeza y utilicé todas mis fuerzas, empecé a utilizar los pies, las piernas, toda esa fuerza para poder sacar la cabeza y no pude. Entonces me aterró tanto que yo no vi quién era, no sentí y encima tenía una fuerza increíblemente fuertísima. Después de esto salí toda empapada del baño, toda la ropa mojada y estaba llorando. Mi hermana, entre que me creía, entre que no. No recuerdo lo siguiente, pero tuve un exorcismo en la cama de mi mamá y me acuerdo que mi hermana, de las pocas cosas como flashazos que me vienen, mi hermana mandó a hablar a los pastores más viejos de la iglesia en la que estábamos, en las que nos estábamos congregando, porque a veces íbamos, a veces no. Entonces mandó a hablar a los más ancianos y empezaron a orar y a interceder por mí. Y recuerdo que yo empecé como bueno, no era yo, pero algo en mí estaba rompiendo mi camisa, acabé solo con el brasier. Y, y recuerdo que yo quería golpearlos, que quería estaban orando, entonces algo dentro de mí como que se molestaba de que ellos estuvieran orando. Entonces yo quería quitarlos, aventarlos, pero cuando me di cuenta, volteo hacia la cama y mis manos estaban como atadas a la cama, pero no había nada. Entonces un hermano que hablaba en lenguas empezó a decir, son los ángeles de Dios que la están atando para que no nos pueda hacer daño. Y yo tenía como flashazos y yo quería regresar dentro de mí. Mi hermana estaba llorando, decía, Dulce, aguanta, aguanta, tú puedes, no te vayas a morir aquí. Y ya lo siguiente no lo recuerdo muy bien. De ahí no hizo más que incrementar mi duda y mi conocimiento pues mal enfocado en estas cosas. Yo decía, es que yo tengo que protegerme para que nada de esto me siga ocurriendo. Veía cosas muy feas, muy horribles. Unas eran tan feas que me dejaban sin comer por una semana porque era tanto el miedo que yo no me atrevía a moverme. Posteriormente a esto, pues se puede decir que yo no entendí y puedo decir ahora en retrospectiva que yo no entendía en aquel entonces la palabra de Dios, que yo pues trataba de hacer lo que mi hermana me decía que había que hacer, trataba de poner de mi parte, pero yo nunca sentí esa llenura del espíritu. Ya para esto, pues regresamos nuevamente con mi papá, las cosas pues volvieron a normalizarse entre nosotros. Y ya lo siguiente, pues fue una serie de cosas que también me llevaban a orillarme, a pensar es que si esto no mejora, yo me voy a suicidar. Si yo sigo con estos ataques, yo prefiero morirme. Para esto fui a una clínica y, y yo me interné por mi propia voluntad. Yo les dije, es que yo creo que yo tengo esquizofrenia o no sé qué tengo porque tengo estos síntomas y no paran. Entonces estuve tiempos internada en diferentes psiquiátricos y y la verdad es que fue muy triste porque pues yo tenía una hija y en esos tiempos yo tenía que dejarla junto con su papá porque yo decía es que yo tengo que mejorar de esta, tengo que salir adelante.
Entonces, en esos tiempos la dejaba junto con su papá. Y dentro de los psiquiátricos pude ver muchos casos similares al mío. Muchas veces me tuvieron que amarrar a la camilla porque yo no cooperaba, porque puedo decir que no era yo, porque yo quería salir adelante. Me amarraban a la camilla de los tobillos y de las muñecas y pues la idea era o te calmas o al día de mañana vas a seguir amarrada. Entonces yo no quería, yo no entendía. Los psiquiátricos pues son sumamente fríos y realmente no hay como una buena relación, por así decirlo, entre paciente y doctor. Solo van y te revisaban, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ah, qué bueno, sigue echando ganas. Pero no había ni contacto visual. Yo lo que quería era hablar y a veces no se prestaba esta situación. Yo quería mejorar y no podía. Entonces, en el psiquiátrico me dijeron que yo tenía esquizofrenia paranoide, porque que ya era un grado avanzado, porque yo tenía alucinaciones físicas, kinestésicas, visuales, las sentía, me tocaban, las escuchaba, las veía, y tantas cosas más que salieron según en el expediente, que bipolaridad, que no sé qué tantas cosas. Entonces, yo esto lo mantuve oculto de mi familia. Yo no quería que ellos supieran porque, pues yo decía, bueno, mi papá ya es una persona grande de edad, yo no quiero venir a arruinarle, no sé, la vida. Quiero que él pues esté tranquilo, ¿no? Y esto lo mantuve oculto pues un buen tiempo, un buen periodo. Ya para esto, cuando me diagnosticaron esquizofrenia, yo tenía 24 años. Entonces, en todo este inter, pues tuve mucho tiempo de sobra para hacer, para deshacer. Me empecé a adentrar también en la música ocultista, en prácticas ocultistas, en prácticas que yo sabía que algo dentro de mí me decía que no estaban bien, que no era como que alguien viniera a contarme, no, es que esto no es dañino, es que esto no me importaban esas cosas porque yo sabía que no tenía que hacerlas, pero aún así las hacía. Entonces, posteriormente a eso, tuve muchos más intentos de suicidio que nunca se lograban, que nunca se llegaban a concretar. Constantemente me perdía de mis redes sociales, de amistades, constantemente iniciaba desde cero las cosas porque yo no quería apego a nadie, porque yo decía, es que pronto me voy a suicidar, pronto... Y yo preparaba ese momento. Yo días antes de planear mi suicidio, borraba todas las conversaciones, borraba todo el historial, borraba todo lo que me fuera como a ventilar, ¿no? Cosas que yo pensaba. Y siempre pasaba algo que yo decía, es que no tengo que hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo dejar a mi hija sola. Y me agarraba de mi hija, me agarraba también de que fuera a pensar mi papá o mi mamá, cómo los iba a dejar. Y este video está siendo de bendición para ti. Recuerda suscribirte, dale me gusta y sobre todo comparte para que nos ayudes a llevar este mensaje a mucha más gente y muchos puedan conocer las maravillas que solo nuestro Dios puede hacer. Tal vez no lo sabías, pero también producimos canciones para niños, alabanzas, devocionales para niños. Encuéntranos en nuestro canal Ami y Andy Kids. Entonces volvía y decía, bueno, no me voy a suicidar, pero voy a seguir aprendiendo más de cosas ocultistas para protegerme, para que esto ya no me pase. Los abusos sexuales perduraron hasta, pues que yo tenía 30 y, perdón, hasta los 28, 29 perduraron. Esto no lo hablé con nadie, obviamente no lo hablé con los psiquiatras porque ya no hubiera salido yo del psiquiátrico, ¿no? Ya me hubieran dejado ahí encerrada. Pero yo no dormía nada bien, no comía. Llegué a pesar 25 kilos a la edad de 26 años, de 25, 26. O sea, si soy delgada ahorita, antes era un palo andante. Y me escudaba siempre que tenía que ir al psiquiátrico, inventaba algo. Tengo que ir con una amiga, me voy a quedar a dormir con ella, no se preocupen, todo bien. Y me quedaba a dormir en donde yo pudiera. Conocí muchos moteles de mala muerte porque no quería llegar a mi casa. A veces estaba en estados muy mal, que no era capaz de identificar ni quién era yo. Recuerdo que al decir esto,
Recuerdo que no podía verme a los espejos porque sentía que algo me observaba y era mi misma silueta, era mi cara, mis ojos, mi boca, mi rostro, pero yo no podía reconocer quién me estaba viendo. Y esto en psicología se le dice disociar, ¿no? También cuando uno ni siquiera se reconoce al espejo. Entonces, a mí me daba mucho miedo, comencé a tapar todos los espejos de mi casa, ya era muy fuerte. Me acuerdo que todo lo que tuviera reflejo, yo lo tapaba o lo ocultaba. Entonces en el celular no podía como que verlo así normal, tenía que ponerle el brillo para no reflejar mi cara. Y siempre tuve miedo a no sé qué, siempre tuve miedo a algo desde chica. Siempre puedo decir que desde chica fui muy miedosa, tuve un miedo a no sé qué, pero que sentía que estaba cerca de mí y que me quería lastimar. Entonces, esto no mejoraba ni con el medicamento psiquiátrico. Tomé mucho medicamento psiquiátrico y eso me llegó a afectar a mi salud. Yo ya no encontraba ninguna respuesta, ninguna explicación a qué hacer. Yo ya no sabía ni qué hacer. La mayoría de los tatuajes que tengo en el cuerpo pues son cosas, son para protegerme, que yo decía, "Ah, es que si me hago esta marca, los espíritus se van a alejar de mí". Muchas son runas, muchas son marcas de protección que tengo en los dedos, que tengo en los brazos también. Y eran, según yo, para protegerme, para marcar ahí un alto, ¿no? Pero seguían estas cosas. Entonces, fue hasta que me fui a vivir a una casa donde habían cuartos y habitaciones compartidas y todo esto, que conocía mucha gente y que vivían así en la misma situación que yo, que estaban mal, que tenían problemas de depresión. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor y esto es normal, ¿no? Es normal entre la chaviza, porque ya ni era tan joven. Entonces yo decía, no, algo dentro de mí siempre me decía, es que no, es que yo tengo que estar bien. Yo no sé por qué estas cosas siempre han estado dentro de mí, pero yo, pues, entre que sí, entre que no, era consciente de que yo había abierto muchas puertas al mundo espiritual, muchas cosas. Entonces, una muy buena amiga me compartió de Jesucristo y fue otra vez como, ¿qué? Ya, yo ya conocía, ¿no? Ya, ¿qué me vas a venir a contar? ¿Qué me vas a venir a decir? Yo nací pues en una familia cristiana. Mi mamá y sus hermanos son pastores, su abuelita es cristiana y hay una iglesia cristiana familiar a la cual yo no iba porque se me hacía aburrida, porque yo iba a otra, porque en esa nunca pasaba nada, era todo monótono, todo aburrido. Y yo decía, bueno, pues yo qué voy a aprender, ¿no? Estos son como temas que yo no voy a aprender nada aquí. Entonces, ahora en retrospectiva puedo ver que yo ya estaba apartada y que por la gracia de Dios, pues no estoy diciendo que Él haya causado todo esto, pero todo esto en lo que yo me metí por voluntad propia, porque siempre tuve libre albedrío, todo esto hoy sirve para glorificar el nombre de Dios. Y no quiero ni que se vea un poquito de, wow, qué valiente eres, Dulce, qué resiliente. No, toda la gloria y toda la honra es para Dios, porque yo duré tantos años de mi vida así, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, con muchos temores, a veces ni sabía qué, pero ese fue el poder de Dios que pese a qué tan profundo me hundí, Él siempre estaba conmigo, siempre. Entonces, esta persona que me compartió de Dios, pues realmente lo que me motivó fue su testimonio de vida. Ella tiene un testimonio de vida muy fuerte. Puedo ver la mano de Dios como ha obrado en su vida, en sus hijos. Es una persona que está muy agarrada de Dios, que digamos es muy espiritual y, y ella me ayudó muchísimo. Cuando yo empecé a contarle todas estas cosas, ella nunca me juzgó. Me vio con un amor que, que yo decía, es que si alguien supiera todo lo que yo he hecho, en lo que me he metido, o lo que me ha pasado, pues sería para no hablarme, ¿no? Para, estás loca, no quiero nada que ver contigo. Y ella no, ella me demostró mucho amor y puedo ver que ese es el amor con el con el que Dios nos ve, porque yo
muchas cosas no las entendía. Yo decía, es que yo soy pecadora, porque Dios va a querer salvarme, pero Dios ama al pecador, no al pecado. Y le agradezco muchísimo a esta amiga por haberme compartido, porque yo no quería saber nada de iglesia ni de religiones. En mi familia, pues eran cristianos, pero yo decía, no, yo no quiero saber nada. Y, y le agradezco mucho porque hoy en día lo sé y un amigo me lo dice, un amigo que también es ex satanista y ya salió de ahí, gloria a Dios, que las personas de hoy en día no se van a convertir por los ministerios de las iglesias. Las personas hoy en día se van a venir a convertir por los testimonios. Y la verdad es que estoy muy agradecida porque cuando yo volví a conocer de Dios y esta vez conocerlo bien y comprender quién era realmente, muchas cosas se empezaron a liberar en mi vida, muchas cosas. Eh, los ataques de apnea para aquel entonces en que mi amiga me compartía empezaban a disminuir. Me acuerdo que ella hizo la oración de fe conmigo, me ayudó a hacerla y me dijo, no importa que no hayas sentido nada, que no hayas visto nada, tú ya eres limpia, sana y salva y apartada para Dios. Entonces yo dije, bueno, le voy a creer, le voy a creer. Al día siguiente dejé de tener este miedo. Fue como si algo, fue como si la oración hubiera roto algo que había estado ahí todo el tiempo, todos esos años de mi vida, se rompió y yo ya no tuve más miedo. Yo sé que es algo como muy sencillo de decirlo, pero me dio una alegría poder destapar los espejos de mi casa, poder verme otra vez al espejo, reconocerme mi cara y saber que ya no había algo ahí que me estaba observando con ojos de desprecio. Y recuerdo que esa noche estaba muy contenta, estaba muy feliz y dije, bueno, lo voy a creer por fe, pero había como que un 1% que decía, ¿y si todavía sigue ahí eso? Entonces esa noche estaba durmiendo con mi pareja y había un espacio entre la cama y la pared, un espacio grande. Entonces recuerdo que esa noche me volvió a dar apnea, me volvió a dar apnea, no pude moverme, no podía respirar, me costaba mucho trabajo y entonces me acuerdo que giro hacia ese lado donde estaba ese hueco entre la cama y la pared y pude ver un demonio. Pude ver un demonio, pero yo sé que no era que Dios no haya hecho la obra en mí. Sé que algo me dice que esta visión me la dio Dios para hacerme ver que el reino de las tinieblas ya está derrotado. Yo me imaginaba que los demonios que yo veía tenían mucho poder. Muchos de ellos se veían grandes, eh, muy fuertes, me causaban mucho miedo. Y yo decía, ellos podrían aventarme y matarme, ¿no? Entonces sé que Dios me dio esta visión de ese demonio para que yo viera cómo eran realmente en su forma pura y original. Y era una cosa diminuta, era pequeño, quizás estaba de cuclillas o agachado, pero igual era muy pequeño y tenía toda la piel como quemada, no había partes rosas ni rojas en su piel, era todo negro, negro como si estuviera carbonizado y agrietado, como si estuviera tan quemado que se hubiera agrietado toda su piel. Entonces recuerdo que empecé a decir, la sangre de Cristo tiene poder y en este momento te vas. Yo no podía abrir la boca, pero lo estaba diciendo en mi mente. Y cuando hice eso, lo volteé a ver y él sonrió y era una risa que le llegaba hasta acá y anatómicamente imposible. Entonces, cuando dije esas palabras, pues él se estaba burlando de mí, volví a decirlo y se fue. Y
Entonces le platiqué a mi pareja esto, le platiqué a la chica que me había compartido, mi amiga, y me dijo, definitivamente te puedo decir que Dios te demostró cómo eran en esencia para que tú ya no tengas más miedo de ellos, para que veas que ellos no tienen poder ni autoridad sobre ti ni sobre nadie, ¿no? Tienen poder y autoridad sobre quien se los permite, pero son unas cosas diminutas que no tienen poder y que están vencidos. Entonces, um, siempre había vivido cosas feas, sobrenaturales, paranormales, feamente hablando, pero de ahí en adelante empecé a tener cosas sobrenaturales bonitas. Recuerdo una vez estaba leyendo la historia del rey Salomón y yo no la encontraba, no encontraba el pasaje y yo pues tenía la Biblia, pero no sabía en dónde estaban los libros, Juan, y no sabía, solo sabía que Apocalipsis estaba hasta el final. Entonces estaba hojeando mi Biblia para encontrar la historia del rey Salomón. Estaba sentada en una mesita que daba justo enfrente de una ventana y nunca entraba aire por esa ventana. Era un cuarto muy caliente y bueno, estaba buscando la historia del rey Salomón. Entonces en eso dije, ay Dios, ¿por qué es tan difícil encontrar los pasajes en la Biblia? O algo así dije. Y en eso entró un aire, pero un aire como, como de la Rosa de Guadalupe, que, que movió todas las hojas de la Biblia de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y se abrió justo en la historia de Rey Salomón. Entonces yo dije, wow, este fue Dios, este fue Dios. No fue la Rosa de Guadalupe, fue Dios, fue Jesucristo. Y estaba muy contenta y más cosas volvieron a pasar. Entonces Dios me ha hablado a través de sueños, me ha hecho tener muchos sueños bonitos y para que yo sepa que Él está a mi cuidado y que yo ya no voy a volver atrás. Sería mentirosa si digo que no ha habido ataque del enemigo, porque sí lo ha habido mucho, se ha levantado tremendamente en mi vida. Entonces siempre me he estado agarrando de la palabra de Dios. Y algo que mi amiga siempre me ha recalcado, la que me compartió de Jesucristo, es que cuando uno está más agarrado de Dios y buscando la mano y la guianza de Dios, pues obviamente tú te vuelves un blanco para el enemigo porque tú dejaste de servirle, ya no eres de su propiedad, ya no eres hijo de las tinieblas. Entonces, ha habido mucho ataque, mucho de este ataque, pues debo de decir que se ha levantado también dentro de la iglesia y lo digo abiertamente porque no estoy satanizando ni culpando a las iglesias. Estoy diciendo que el enemigo va a usar a quien se deje utilizar y muchas veces va a ser a personas de autoridad, personas de las cuales nos importa mucho su opinión, a familia. Cuando yo empecé con todo esto, yo recuerdo que le dije a mi papá estaba muy metido en todo esto junto conmigo porque él se aferró tanto a la idea de que yo podía sanar y yo sé que le pedía a Dios, pero él empezó también a meterse a estas clases de salud mental, a asesorar a otros padres, a vivir, a pasar por lo que ellos también habían pasado como mi papá. Y entonces, cuando yo fui sana y salva, recuerdo que vi a mi papá y mi papá siempre ha sido como una persona de autoridad y que yo mejor de lejitos, ¿no? Porque hay respeto y no quiero interferir o llevarme mal con él. Entonces, yo recuerdo que a mí no me importó que él fuera católico, católico de pecho. Y yo le dije, papá, yo ya soy libre, yo ya no tengo visiones, yo ya soy libre, Dios me sanó. Y él recuerdo que a lo mejor y lo hizo para no conflictuarme a mí, como no verse religioso, pero recuerdo que él dijo, qué bueno, hija, le doy muchas gracias a Dios o a la vida o al universo o como le quieras llamar o a la Madre Divina. Le dije, no, papá, le dije, no, no fue nada de eso, fue Dios. Y él estaba sacado de onda, ¿no? Pues yo con este estilo siempre, con mi música y no quería saber nada de religiones y yo hablándole de Dios, entonces empecé a confrontarlo. Y
Entonces, yo sé que Satanás va a utilizar a muchas personas para venir a hacernos creer que somos indignos, que somos impuros y que no somos nada y que vamos a volver a caer en pecado, ¿no? Le agradezco mucho a Dios porque Él me dio una pareja que pudo ver ese proceso y que puede decir que esto no es mentira, que le tocó acompañarme en todo este proceso. Y yo recuerdo que yo lo conocí a él cuando yo no era cristiana, entonces yo dije, bueno, no estamos casados, tenemos que casarnos, debemos casarnos, ¿no? Y ya estábamos más para allá que para acá, pero yo decía, es que yo nunca le pedía a Dios ayuda o asesoría, yo no sé si Él es la pareja que tiene que estar para mí, yo no lo sé. Entonces recuerdo que yo empecé a ponerlo en oración. Yo decía, bueno, ya estamos más para allá que para acá, pero yo necesito que Dios me confirme si Él es la persona con quien yo debo de estar. Él no era creyente aún y él no quería saber nada de Dios, al igual que mi hija. Mi hija también ya estaba empezando a verse involucrada por todas las cosas que yo había hecho y que yo malamente le había enseñado. Me acuerdo que empecé a dejarlo en oración y ellos me veían como loca. Ellos decían, es que, ¿qué? ¿No? Así como yo con mi hermana en aquel entonces. ¿Quién me cambió a mi mamá? Y yo recuerdo que se daba la noche y yo con aceite orado empezaba a ungirlos cuando ellos estaban dormidos. Les echaba el aceite orado en la comida y yo decía, en nombre de Jesucristo. Entonces, poco a poco ellos fueron acercándose también a los pies de Jesucristo y actualmente servimos los tres en la iglesia, estamos en diferentes ministerios haciendo la voluntad de Dios y eso me tiene muy contenta y puedo decir que aunque todo lo que se haya levantado y lo que se sigue levantando incluso dentro de la iglesia, a mí no me importa porque sé que estoy cumpliendo el propósito de Dios, porque Dios me ha hecho ver. Cuando uno le pide ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se deja venir con todo y te da las respuestas, o las pone en tu corazón o en tu mente, o puede que te hable, pero sé que ha sido el Espíritu Santo y su poder porque me ha ayudado a discernir tantas cosas, tantas oportunidades que se veían como buenas, pero yo decía, no porque se vea bueno es el camino, vamos a ponerlo en oración y todo lo poníamos en oración. Entonces el Espíritu Santo siempre me ha traído esa revelación de es por aquí, es por acá. Actualmente sé que nuestro ministerio, mi ministerio es ir y compartir a esos psiquiátricos de donde yo salí. Tenemos algunas citas programadas para ir, también para ir a la cárcel, a compartirles de la palabra de Dios. Hemos orado por personas en la calle y hemos hecho liberación por ellas en plena calle, porque yo dije, Señor, es muy fácil orar por mi familia y por mis seres queridos, pero pues hay muchos que no conocen de tu palabra, hay muchas personas llamadas locas en la calle y yo muchas veces quise hacer labores altruistas, hacía labores altruistas, aún sin conocer de Jesucristo, y muchos de ellos eran agresivos, te aventaban la comida o así, entonces yo le generé como un miedo, ¿no? Acercarme a cierto tipo de personas. Yo decía, bueno, a ella sí, pero a este que se ve como muy loquito, a él no vamos a darle. Entonces, Dios me empezó a hablar a través de eso, me dijo, no, tienes que hacerlo, tienes que acercarte a ellos porque a ellos nadie les va a compartir de la palabra. A este típico loquito que le grita a todo mundo y que avienta piedras y que grita, que va reventando botellas por toda la calle, tienes que hablarle porque nadie más les va a hablar. Entonces, ese ha sido nuestro ministerio, ir y salir a la calle y orar por ellos, ir y llevarles no solo pan espiritual, sino también comida. Mi hija va junto con nosotros también y pues la verdad es que estoy maravillada porque yo sé que Dios obra rápido, pero a veces no lo hace rápido porque nosotros mismos limitamos a Dios, nosotros mismos lo limitamos y, y Él no obra en quien no pone de su parte. Él obra cuando ve un corazón limpio y dispuesto y era lo que le comentaba a tu esposo que no importa, o sea, él
No le importa, no importa si estás tú de un lado del continente y quieres ir al otro a predicar, Dios hace todo posible. Yo te estoy hablando de que hace 3 años y medio todavía tenía este estilo de vida y Dios ha hecho cosas muy rápidas en este tiempo, en este pequeño y corto tiempo. Y la verdad es que estoy muy contenta. Yo tenía que hablar esto porque me emociona muchísimo, me emociona todo lo que Dios ha hecho en mi vida y sé que, como dice la, la canción esta, que aunque nuestros ojos no vean, Él sigue obrando a puerta cerrada y yo sé que Él tiene grandes cosas para, para el futuro, que eso no se queda aquí nada más. Algo que no había explicado también era todo esto que se había levantado en mi contra en la iglesia y era por mi apariencia física. Entonces, yo estuve conflictuada con querer quitarme y borrarme todos estos tatuajes. Fui a una sesión para que me quitaran este tatuaje del cuello y fue sumamente doloroso. Salí con el cuello al rojo vivo y sangre chorreando. Entonces dije, no, no lo volveré a hacer. Horrible. Entonces, en oración por el Espíritu Santo y a través de mi amiga que me compartió, Dios me dio una palabra y Dios me dijo que estas marcas iban a ser para testimonio para otras personas y que Dios me veía sin estas marcas, que a lo mejor yo las veo en el espejo y no me gustan y me arrepiento, pero que Dios me ve sin ellas y que Dios me ve limpia. Entonces dije, bueno, aprenderé a vivir con ellos. Y antes me acuerdo que cuando iba a las iglesias me los tapaba, me compraba de esta maquillaje de tono de mi piel y me los tapaba completamente todos. Entonces tardaba muchísimo. Yo decía, es que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Y me importaba mucho mi apariencia física, pero la verdad es que desde que Dios me dio esa revelación, yo dije, ya, o sea, ya. Y ahora los muestro, ¿no? A ver que me pregunten, a ver si es cierto que es cristiana o todavía eres cristiana a medias. Entonces, yo sé que eso genera mucho conflicto en las iglesias, pero realmente yo no me he hecho ningún tatuaje estando en la iglesia. Todos estos eran de mi caminar en mi vida antigua y Dios no nos ve con esta apariencia física. Obviamente es también impúdico, indecente, pues mostrar partes de tu cuerpo, ¿no? Pero yo voy más monja que nada, voy muy tapada, con faldas muy largas, con mangas, entonces yo sé que conflictúa mucho tener a alguien así con esta apariencia dentro de la iglesia y se ha levantado mucha gente en mi contra, muchos pastores, muchos hermanos que dicen que no, que Dios no ha hecho su obra. Y yo, no, claro que Dios hace su obra, Dios no deja ninguna obra inconclusa y Él, cuando llegue a su presencia, me va a limpiar y me los va a borrar. Pero la verdad es que esta apariencia me ha ayudado muchísimo para acercarme a personas que nadie se quiera acercar. He compartido mi testimonio en redes sociales y me han buscado muchas personas, muchos satanistas que hoy en día son ex satanistas, gracias a Dios, y por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida y ellos ven una salida, ellos ven una luz al final del camino. Y siempre les digo, es que si Dios obra así, imagínate lo que va a hacer contigo. O sea, claro que no hay nada imposible para Dios, solo necesitas darle a Él el control de tu vida, todos los controles de tu vida y Él va a empezar a obrar. Entonces, la verdad, a mí no me molesta vestirme de blanco, puedo vestirme de blanco, aunque la verdad, pues no es mi tono, pero a lo que voy es que esta apariencia me ha ayudado muchísimo y no siento que sea una careta, no siento que sea una careta ni algo que quiera, pues digamos, como imponer, puedo ir como sea, pero lo que me ayuda es mi testimonio. Y muchas de estas personas que han visto mi testimonio se han convertido y eso es algo que me emociona muchísimo. Así es que yo quiero decirles que Dios obra y obra de sobremanera. Realmente nosotros tenemos que renovar nuestra mente de todas esas cosas que no entendemos. Yo no comprendía por qué si dicen que Dios no ama al pecador, por qué me voy a sentir la gran cosa al saber que Él me quiere a mí.
¿por qué no va con otra persona? ¿Por qué viene conmigo, no? Pero es que él busca a los pecadores, él busca a los pecadores, él comió con personas de la vida galante, o sea, con mujeres que se dedicaban a cosas, él comió con tantas personas, compartió su mesa que no eran puras, que no eran santas. Entonces él viene a buscar todas esas almas para su reino, para volver a regresarlas hacia Él. Y yo quiero decirte hoy que Dios obra y obra de sobremanera, solo hay que creer en Él, creer ciegamente. Entonces, en esta hora quisiera orar por ellos, por todas estas personas que me están escuchando y que se dejen llevar por Dios. Entonces, me gustaría orar por ustedes. Padre, en esta hora te damos las gracias, te doy las gracias por este momento que tuvimos, Padre, porque sabemos que tú ya predestinaste a todas esas personas, tú ya las apartaste desde el vientre, Padre. Tu palabra dice que tú los apartaste desde el vientre y que aunque anden en valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno. Padre, en esta hora rompemos con toda cadena, con toda atadura, porque tú eres el único que lo puede hacer, tú eres el único Padre, el único libertador que rompe esos grilletes. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, porque tú entras en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque te damos a ti todas las riendas de nuestra vida, Padre, todos los controles de nuestra vida, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros, incluso más que nosotros mismos. Tú tienes planes de paz, de abundancia y de prosperidad. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, porque en esta hora te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro amigo, porque sabemos que aunque nos hayamos embarrado de tantas cosas en el mundo, tú siempre has estado al lado de nosotros, porque tú quieres que nosotros regresemos a ti. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues qué padre que se quedaron hasta el final. Estoy segura que este testimonio fue impactante y de mucha bendición para ti, tal vez para los tuyos. Nos vemos a la próxima, Dulce. Gracias por tu tiempo. Nos Gracias, hasta vemos a la luego. siguiente. Adiós. Bye.